al compañero Carolus Wigner, que acá como invitado a la República Dominicana como en su calidad de vicepresidente del PAL Latino para la región de América Latina y el Caribe, si mal no tengo entendido. Y además, el compañero Carolus tiene también la posición de ser el representante del Partido Comunista de Venezuela, del cual es responsable de Relaciones Internacionales. En la tarde de hoy el compañero va a compartir con ustedes un conversatorio sobre la situación en Venezuela, y de hecho le estamos diciendo acá que nosotros, los aquí presentes, formamos parte del Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela, y en la calidad de eso estamos precisamente invitándolos al fin de que podamos intercambiar con usted impresiones según lo que usted nos pueda expresar acerca de la situación venezolana, y al final tendremos la posibilidad de darle la oportunidad a los presentes para preguntas, comentarios o inquietudes que quieran manifestar. Estamos acá en este espacio que es la Casa de la Cultura Latinoamericana y Caribeña, un espacio plural, un espacio abierto a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas y al espacio de la cultura, sobre todo al impulso de la cultura popular. Como ya estamos un poco tarde, sin más preámbulos, entonces pasamos el micrófono al compañero Carlos. Gracias. Gracias, Manuel. En primer lugar, naturalmente un gran saludo y abrazo desde Venezuela, desde la Revolución Bolivariana, a ustedes, amigos y amigas de nuestra América Latina, Caribe, y también de las luchas que actualmente se realizan en la región. Naturalmente también valoramos altísimo que existe un comité dominicano de solidaridad con la Revolución Bolivariana. Ahí para eso vinimos, para iniciar un conversatorio. Creo que ustedes están de repente más informados que yo en algunos puntos. Entonces, lo ideal es que yo doy cierta introducción y ustedes después intervienen con sus opiniones, preguntas, etc. Porque finalmente, muy bien, el tema Venezuela está en la prensa mundial y en la prensa latinoamericana, y yo creo también en la prensa de la República Dominicana. Hoy el periódico El País de España, el titular era Venezuela. Y unos dicen que tienen en España otros problemas más importantes. La crisis y los problemas de la monarquía. Pero, a ver, esa es una línea del imperialismo mundial, el momento de elegir, no la única línea, pero una línea principal contra Venezuela. Porque indudablemente el enemigo desde 15 años está descifrando lo que está pasando en Venezuela y no lo entiende. Es algo típico también, porque el imperialismo no toma en cuenta a los pueblos. Ellos piensan, si corrompen unos 10 altos generales, ya la revolución se cae. Nada más falso que eso. Piensan que si hay problemas de abastecimiento de víveres en los mercados, etc., pero eso no tumba la revolución bolivariana.
eso produce naturalmente debate crítico en el pueblo, pero eso se tiene que entender, y ustedes lo entienden, pero ustedes como amigos y amigas en la solidaridad con la revolución bolivariana son multiplicadores. Para eso estamos aquí, multiplicadores de la información, lo que en sí cada golpe de la contrarrevolución produce en sí la exigencia de más revolución. Y por eso tenemos que entender, aunque la correlación de fuerza en muchas áreas no nos favorece, tomamos solamente el tema militar. Venezuela es un país pequeño, débil en muchos renglones, pero muy bien. 15 años se mantuvo y se mantendrá esa revolución bolivariana, y también lo comparamos naturalmente con la revolución socialista en Cuba, que en mucho la comparación de la correlación de fuerza los Estados Unidos y Cuba, si no sería por el pueblo cubano, a nivel militar, económico, etc., no tendríamos ninguna opción. Pero en América Latina, en el Caribe, hablan los pueblos hoy, y por eso hay esa fortaleza que el enemigo no entiende. Hacen intentos que crean dificultades, que no son deseados, pero no logran ese objetivo que tenían planteado también una vez más ese año, el golpe de Estado, sacar al presidente Maduro y montar un gobierno fascista, porque eso también es algo nuevo que años atrás no existía en Venezuela. Existía la derecha, la ultraderecha, pero en los últimos años el enemigo también aprendiendo, eso tenemos que tomar en cuenta, el enemigo también aprende de sus errores. Entonces ellos montaron, entrenaron durante los últimos años grupos fascistas, y las noticias que ustedes escucharon o de repente vieron en televisión de partes quemadas, barricadas, fuegos, etc. en Venezuela, eso fue impulsado por esos grupos fascistas financiados por la burguesía nacional, la mayoría no viviendo en Venezuela, sino viviendo en otros países, una gran parte en Miami, pero yo creo otra parte de repente aquí, o en Perú, o en Colombia. Fue apoyado por el expresidente narcotraficante Uribe, y naturalmente por el imperialismo norteamericano. Lo que nos tocó y lo tocó al presidente Maduro realmente fue durísimo. El enemigo no planifica nada en pequeño, era para sacar a Maduro. Lo que logró que no sea así es un pueblo decidido, un pueblo chavista en su mayoría, no todo el pueblo, pero la mayoría, lo que quieren tergiversar los medios de comunicación. El pueblo venezolano en su mayoría es chavista, pero también no es el mismo pueblo de 1998. Es un pueblo hoy con una alta conciencia política. Todas esas misiones de Chávez para la educación, para la mejor vida, para la formación ideológica, para la organización, tiene un buen resultado, y ese buen resultado es que la gente está más consciente que antes, no cae tan fácil en las trampas de los medios y está defendiendo
siempre, uno dice por ahora, el proceso revolucionario. Es decir, lo que estaba planificado para febrero, marzo, no le funcionó. Hubo muchas tergiversaciones que ustedes, me imagino, se enteraron, cosas estúpidas, uno dice, fotos falsificadas. ¿Por qué toman una foto de Corea del Sur, de la represión de la policía de Corea del Sur, y ponen abajo Venezuela? Uno no lo entiende. Podrían hacerlo más elegante, hacer fotos en Venezuela. La cosa así pasa. La represión de los estudiantes tomando fotos de Chile. Muy bien. Sin embargo, cada vez hay más claridad, y ustedes aquí en la República Dominicana nos ayudan para desmontar las mentiras, buscar las verdades. No queremos la solidaridad, no se pinta en blanco y negro. La solidaridad no implica que hay que defender todo, lo bueno y lo malo, para defender el proceso. La solidaridad es transmitir la verdad, pero la verdad no de los medios, no de la burguesía, no de las empresas de comunicación transnacional, CNN, etc., sino la verdad del pueblo. Entonces podemos estar confiados que por ahora ese ataque contra Venezuela, contra su gobierno, contra su pueblo fue rechazado a nivel político. A nivel económico, eso sigue. Y la gran noticia era que en Venezuela, país petrolero, no hay papel higiénico. Era la gran noticia popular. Y ahí también hay algunas explicaciones para que entendemos. Porque, claro, los ingresos de Venezuela se basan en su gran mayoría en materia prima, en petróleo y en la minería. Una pequeña parte petroquímica. El gran ingreso de Venezuela, nosotros comemos, vivimos, es por el petróleo, todavía. Pero la burguesía nacional sí controla sectores específicos que yo llamo todos los renglones domésticos. Lo que uno compra para la casa, es lógico, no hace el Estado venezolano, sino la empresa privada, o como debe ser en el futuro, la empresa comunal, las comunas. Eso es el planteamiento, cómo resolver las dificultades actuales. Y ahí naturalmente había contrarrevolución en la empresa privada, unos voluntariamente, otros obligados, porque los grupos fascistas atacaron las empresas que querían abrir sus portones. Es algo también en una forma directa, agresión directa, de la derecha contra la derecha, que quería al menos activarse. Esas graves deficiencias, ahí lo repito, eso no tumba el gobierno revolucionario. Lo que nosotros vivimos durante los últimos 15 años era eso, no es algo nuevo. Lo que vivimos en el 2002, 2003, el golpe de Estado contra Chávez, el sabotaje petrolero, era eso, era mucho peor, no había ni siquiera gasolina en Venezuela. Entonces eso no tumba el gobierno, pero naturalmente hay un gobierno que se dice revolucionario, tiene que dar respuesta, porque tampoco podemos culpar al enemigo de todo y no ofrecer salidas, propuestas concretas para el pueblo. Ahí nos ayudó en primer lugar la solidaridad internacional y específicamente la integración en marcha de América Latina y el Caribe. Y que vinieron barcos de Argentina, de comida,
No debe ser así, pero fue necesario hacer así. Barcos de Brasil, de Uruguay, del Caribe, etc. Que se notó una amplia solidaridad para enfrentar y superar un momento específico de extrema dificultad, donde el enemigo, los Estados Unidos, para decirlo así, ya pensó que había ganado esa guerra. Entonces eso está superado y de momento se está en un amplio debate. ¿Qué soluciones damos? Estamos en un proceso de transición, decimos. Eso se dice muy fácil y se escriben libros también muy fácil, o no tan fácil, pero se escriben muchos libros. ¿Ya? ¿Cómo hacerlo en la práctica? Que una economía que todavía es en su esencia capitalista, significa explotador, que quiere la ganancia para el propietario y quiere explotar a los trabajadores, que ya no es posible, no debe ser posible en Venezuela. A ver, ¿cómo transformar eso a una economía donde se nota y es visible y palpable el poder popular, el poder popular? En eso estamos, en una forma, un debate amplio en muchos otros temas que yo no domino. Yo no soy economista. Ahí está el camarada amigo al lado. Naturalmente hay muchos factores que uno normalmente no domina. Que uno dice el tema de los impuestos. Nosotros como Partido Comunista decimos eso acá. De momento en Venezuela pagan los que menos tienen y los bancos no pagan, ni del Estado ni los privados. Entonces una cosa, claro, ninguna economía normal aguanta eso, que esos poderes financieros probablemente no contribuyen ni lo mínimo al Estado. Tenemos que hacer un cambio que siempre se habló el último siglo y todavía se habla que hay que hacerlo, hacer un Estado productivo. Finalmente en Venezuela, muchos de ustedes seguramente lo conocen, hay una cultura petrolera. Es decir, que yo espero que el Estado me pague todo, pero yo no quiero hacer nada, un poco en ese extremo. Naturalmente el pueblo venezolano trabaja y sufre, pero el tema del facilismo, el tema de no ser productivo, el tema del paternalismo del Estado a todos sus niveles, el tema de la clientela electoral. Yo regalo algo y ustedes votan por mí. ¿No ven? Eso se cambió fuertemente con Chávez, pero es una cultura, está adentro, que no es algo que pasa en un momento rápido. En esa parte estamos. Otra parte de la noticia, después ustedes plantean sus preguntas, es naturalmente en ese año hay el Congreso, del tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, y también nuestro partido, el Partido Comunista de Venezuela, tiene su conferencia nacional. Los socialistas en julio, y allá, y nosotros en agosto. Hay muchas noticias, uno relacionado con un exministro dominicano, que nació en la República Dominicana, Jordania, ministro durante 15 años en planificación y finanzas, que en otro país no sería noticia. Si un militante saca su opinión sobre un congreso, sus críticas, no sería noticia. Pero en Venezuela lo hacen como noticia, como
para demostrar que en una supuesta división hay problemas, hay una caída, ya el gobierno no tiene apoyo, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros como partido aliado, naturalmente no nos metemos en los asuntos de otro partido, lo respetamos, pero para decir a ustedes, transmitir algo, ya que tenemos que ver ese proceso de debate normal en una democracia, especialmente en un congreso de partidos. No sé quiénes militan aquí en partidos, pero sabemos que se acerca un congreso y aumenta el debate político del programa de la organización. Hay naturalmente también aspiraciones de ser electo en la dirección nacional. El PSUV son, yo creo, ya cerca de 10 millones de militantes. Yo creo la dirección nacional no tiene más de 40. Entonces, imagínense, los 10 millones quieren tener una silla de los 40. Pero naturalmente no es deseado, especialmente no es deseado la parte pública, pero no para que ustedes como Comité de Solidaridad no toman eso tampoco como algo que ya es una demostración que hay un derrumbe de todo el proceso. Si, ¿cómo se va a canalizar? Es la decisión del PSOV. Pero no hay nada que predice un debacle de ese Congreso. Naturalmente, como yo lo planteé al principio, es muy importante, el pueblo está despierto. Que uno en los años 80, 90, que luchamos, hicimos el trabajo político, que siempre reclamamos, mira, el pueblo acepta todo, ¿hasta cuándo? ¿No? Había la política neoliberal, todos los beneficios sociales, laborales, los negados. Y el pueblo venezolano aparentemente no actuaba, aunque ya había actuado en el 89, en el Caracazo, en el 2PR en general, y bueno, no hay salida. Antes de Chávez uno pensaba no hay salida. Muy bien, esa actitud del pueblo de aguantar todo, eso cambió. El pueblo venezolano, el pueblo chavista está despierto, es crítico, no acepta ninguna autoridad más allá de lo correcto. Se respeta al presidente, pero se critica al presidente. Se respeta a las autoridades de un partido, pero se critica las autoridades del partido. Se respeta de repente a un alcalde, pero se critica a un alcalde. Y se moviliza, aunque es un alcalde supuestamente bolivariano. Entonces, en esa dinámica, en general positiva estamos. Lo que nosotros queremos y decimos que esa revolución bolivariana tiene futuro si el pueblo lo toma en sus manos. Y eso tiene que pasar y va a pasar en una forma cada vez más decidida. Porque ya no son un grupo que tenía que ser la vanguardia al principio, sino cada vez es la parte popular, y eso se realiza, lo repito, a nivel de los trabajadores y trabajadoras en el poder obrero, que está avanzando, pero tiene resistencia, y tiene resistencia en empresas del Estado. Que realmente hay ahí los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, y también a nivel comunal los consejos comunales. En esas dos áreas concretas para transferir el poder al pueblo estamos. Y hay otra parte del pueblo en Venezuela muy importante, que es el pueblo en armas. Por eso un factor no comparable realmente con ningún otro país en América Latina y el Caribe
el factor de la unión cívico-militar es un factor esencial. Lo que pasó en febrero y marzo, sin esa unión cívico-militar, Maduro ya no sería presidente. Realmente hay un núcleo, nos dice, mayoritario de la Fuerza Armada, que realmente tienen las posiciones, como ellos dicen, revolucionario, antiimperialista, socialista y chavista. Es la consigna de las Fuerzas Armadas, aunque no tiene que ser en un 100%, porque uno no puede leer las mentes, y el enemigo tratará a corromper uno a otro. Pero los 15 años que tenemos el proceso revolucionario bolivariano, aguantamos así como está, con esa unión cívico-militar. Le hablamos del pueblo civil y el pueblo en armas, donde también cada vez más el papel de la mujer es determinante, no solamente importante, sino determinante. Es también una revolución cultural, porque Venezuela, como muchos otros países, era muy marcado por el machismo y sigue marcado por el machismo, pero con la propia constitución y la propia lucha revolucionaria, realmente la valoración y la acción de las mujeres es esencial. Eso es visible, palpable, y también valoramos mucho. Un factor donde hay dificultades, porque dijimos no queremos pintar blanco y negro, todo es bonito, entonces ¿por qué hablas si ya está todo perfecto? Es el tema de la juventud y los llamados estudiantes, que ustedes me imagino también escucharon en los medios de comunicación. Indudablemente, desde el siglo pasado, de los años 70, 80, 90, a nivel global, mundial, el enemigo imperialista avanzó en un trabajo para corromper la juventud a nivel global, con muchos medios muy atractivos: la música, la moda, la tecnología mal usada, pérdida por una total a una supuestamente interés político, la parte apolítica, que es una posición política. Entonces el factor de la juventud, ahí la derecha, especialmente la ultraderecha, logró penetrar sectores, no la mayoría, pero logró penetrar sectores. Hoy en día en internet está todo publicado. Hay desde algunos años se estaban formando grupos en Irlanda, grupos en México, en otros países de América Latina, grupos militares, paramilitares, y naturalmente invirtieron mucho dinero para presentar esos pequeños grupos, que son pequeños grupos de la juventud venezolana, más mercenarios que llegan de repente de otros países, hasta de los países árabes, lo tenemos metido, para presentarlo en las imágenes de televisión como la juventud venezolana o los estudiantes venezolanos. No es así, pero naturalmente nos preocupa, porque tenemos que resolverlo. ¿Cómo es posible que jóvenes, que por cierto la gran mayoría vienen de los sectores altos, que tienen su vida resuelta, uno dice, no lo hacen por hambre ni nada, pero se dejan adoctrinar con un fanatismo que ustedes de repente vieron en las imágenes,
que se ataca un preescolar con los niños adentro. Ahí decimos, yo estaba en la lucha estudiantil. Allá tiramos también piedras, así, pero la parte totalmente deshumanizada. Y luchamos para mejores laboratorios, objetivos concretos de los estudiantes, más universidades, etc. Mejores becas, cosas concretas del estudiante, ¿no? Hoy tan sin objetivo, entonces queman un preescolar, mueven y las consignas es fuera maduro. Dice, no tiene nada que ver uno con otro, pero eso no lo hace menos peligroso. Gente fanática, porque no hay discusión. Financiados, eso, ustedes vieron las noticias, fue en una forma bastante consciente, respetando todos los derechos humanos posibles, fue desactivado, lento. Había un grupo de estudiantes fuera del edificio de la ONU, hasta el mes pasado, bloqueando la vía principal en Caracas, Francisco de Miranda. Hay que ver en qué país se acepta eso, que te tranca la vía principal de una ciudad. Pero hay otro factor que ustedes como grupo de solidaridad manejan también, y tenemos que explicar eso. Hoy en día el enemigo imperialista también nos ganó el otro, los conceptos que eran nuestros: lucha por los derechos humanos, lucha por los presos políticos en las dictaduras. Ustedes tuvieron 2 invasiones el siglo pasado, porque esos son todos valores democráticos para la soberanía, para la independencia. Ahora lo quieren aplicar contra nosotros. Significa, si yo quemo preescolar con el apoyo de los Estados Unidos, soy un luchador por la libertad. Pero si las fuerzas de seguridad que finalmente tienen ese trabajo me toman preso, es una dictadura. Porque yo cometo un crimen y no me pasa nada, y el Estado que reacciona, entonces supuestamente viola los derechos humanos. Eso fue desmontado a nivel mundial, pero sigue así. Fue desmontado en UNASUR, fue desmontado en la CELAC, fue desmontado en la OEA, que hasta el momento estaba controlado por los Estados Unidos. Había una votación de 23-7, yo creo, en favor de Venezuela. Eso fue desmontado en la Unión Interparlamentaria ese año en Ginebra, donde 161 parlamentos rechazaron las pretensiones de acusar a Venezuela. O sea, claro, tenemos que estar vigilante activo. Tenemos que, todavía la guerra no está ganada, pero en sí también es importante para la solidaridad, porque puede haber dudas. Yo, como soy responsable internacional y oigo o veo y hablo con camaradas de diferentes países o me escriben, de repente uno dice, mientras más lejos, más dudas hay, y de repente uno recibe un correo que dice, mira, hasta hoy hicimos la solidaridad con Venezuela y ya nos desactivamos porque no vamos a defender una dictadura criminal que tortura a los estudiantes. Claro, repiten exactamente lo que dicen los medios, y también hay que entenderlo. Están lejos, no tienen simpatía con la revolución, pero no conocen muchas veces Venezuela. Y ese bombardeo
continuo crea dudas. De repente algunos no lo creen. Le digo, wow, pues de repente algo es, ¿verdad? Como uno dice, si lo dicen, algo debe ser verdad. Entonces, naturalmente, el trabajo de ustedes como grupo Comité de Solidaridad es especialmente importante y difícil. Porque también ustedes tienen que, me imagino, algunas veces enfrentar en debates, discusiones, planteamientos. Y dicen, wow, pero ustedes defendiendo a Venezuela y matando estudiantes. Entonces, por eso agradezco esa posibilidad de reunirnos. Y ahora ustedes tienen la palabra. Bueno, vamos a anotar los turnos. Una ronda y que la anoten. Ronda de 3 y luego ronda de 3 más. ¿Le parece bien el método? Entonces, Tolentino levantó la mano Tito y levantó la mano Mati desde los primeros. Primera ronda, segunda ronda, Maribel, Junio, Ve a tu izquierda que tú no Chabela, va derechizado. Alcolea, yo lo veo todo, no se preocupen. Alcolea, segundo turno. Entonces, Ismael, Creas, comencemos y después seguimos con nosotros. ¿Con la compañera? Francisca y Andrea. Bueno, entonces, primer turno le corresponde a Tolentino, luego le sigue Tito. Carol, dándole la gracias por venir a nuestro país. Vamos a dejar bienvenida. ese, para que te escuche bien, y se lo pasa que sigue. Le dieron la bienvenida a nuestro país. Tenemos algunas inquietudes en torno al partido. El partido y las relaciones con el gobierno. Ya usted avanzó que tienen unas cordiales relaciones, pero el partido es un espacio independiente. El Además partido, de que el partido, ¿cuál el partido? Partido Comunista venezolano. Sabemos que la revolución bolivariana que encabezó el compañero Chávez fue al margen de ustedes. Además de que hubo o hay elementos contradictorios. Sin embargo, la revolución avanza. Entonces, la inquietud es, en principio, ¿cómo está el partido? Nos inquieta cómo está el partido porque sabemos que la revolución bolivariana no surge de lo ortodoxo, de lo histórico. Y algo conocemos del Partido Comunista Venezolano, de su vanguardia, de su lucha heroica. Entonces, ¿cómo está esa relación? ¿Cómo está el partido? Me inquieta. ¿Y cuántos diputados tiene el partido? ¿Cómo lo consiguió el partido? Son con votos independientes. Y por el momento lo vamos a dejar para que nuestros compañeros hagan otra cosa. Tito y después Martínez y conteste esas 3 preguntas de esos 3 compañeros. Tito Olivo, hay 2 cosas que me preocupan. No me preocupa el que las agencias de prensa internacionales estén dando noticias falsas, porque ya a eso nos tienen acostumbrados. Así pasó en el Golfo de Tonkin, en Vietnam, para poder invadir, cuando dijeron que una lancha torpedera vietnamita había atacado un barco de guerra norteamericano. Y aquí se dijo, y todos lo conocemos, en el 65 se estaban violando monjas y fusilando curas en el Parque Independencia para poder intervenir en el año 1965 a salvar vidas. Y últimamente vimos lo que pasó con Saddam Hussein, que dijeron que había armas de destrucción masiva y que estaba aliado a Al Qaeda, y nada de eso se pudo comprobar. Ahora,
sí me preocupa que no se haya desmantelado totalmente el aparato neoliberal que se instaló en toda América Latina a partir de la década de los 70, que comienzan con golpe de Estado en todo el cono sur, y después a través de imposición por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en todo nuestro país. Aquí en la República Dominicana, en el año 1984, cuando se comenzaron a aplicar las medidas neoliberales, hubo un levantamiento popular el 24 de abril de 1984. Y eso pasó también en Venezuela, ya en el 27 de febrero de 1989. Y que esos neoliberales, para tomar el poder en Chile, 10 años anteriormente, la Universidad Católica de Chile mandó a preparar y trajo a von Heyer, que había escrito el libro de servidumbre, a preparar lo que iban a tomar el poder en Chile para desmantelar el modelo de industrialización vía sustitución de importaciones, y que hoy en Venezuela todavía los bancos, que fue lo que tomaron en el modelo neoliberal la hegemonía, estén dominando la economía y que no estén tributando y que no que estén controlando, porque este es el sistema que tiene el modelo neoliberal para imponerse a través del sistema financiero internacional. Y lo otro que me preocupa sobremanera es que el compañero, el camarada Franco Macorizano, porque es de San Francisco de Macorís, hijo de padre italiano, compañero, se haya destapado Jordán, con una crítica pública, porque está bien que se esté debatiendo los asuntos al interior del PCV, pero que se haya destapado con una crítica pública y muy dura, porque a mí me lo enviaron desde allá, me lo envió el compañero Angiolini del PCV, hacia el presidente Maduro. Porque digo que me preocupa esa situación sobremanera, porque en un enfrentamiento que tú tienes con el enemigo, si tú no demuestras unidad interna, eso te puede causar problemas. Gracias. Mártires, y traen el micrófono para esa primera ronda. Muy bien. Bueno, y la pregunta está dirigida realmente al Partido Comunista Venezolano. Yo realmente no tenía mucha información sobre el Partido Comunista y me metió en internet. Yo leo mucho el periódico Popular, que se llama Tribuna Popular. Tribuna Popular. Y realmente he conocido un poco más de lo que es el partido, inclusive su simbología, que es un gallo. Lo encontré una cosa, pero es parte de una característica muy particular de los compañeros. Bueno, generalmente lo que tenemos una concepción revolucionaria marxista-leninista, pues tenemos la simbología de la hoz y del martillo, ¿verdad? Que es la Alianza Obrero Campesina. Pero me pareció algo muy importante, muy típico, muy de los compañeros, que independientemente de ese logo, son marxistas, son revolucionarios, Pero la pregunta está dirigida fundamentalmente sobre el partido. ¿Cuál es la incidencia que tiene el partido? ¿Cuál es la incidencia, el nivel organizativo que tiene el partido en el pueblo venezolano y fundamentalmente en la clase obrera? Tráelo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, el Partido Comunista de Venezuela, resumido, la definición actual sería así. Nosotros desde el inicio acompañamos a Chávez. Desde el inicio, porque es nuestra política, no por un capricho del momento. Desde los años 60, nuestra política es la gran alianza de las fuerzas democráticas, antiimperialistas y socialistas. Entonces, naturalmente, un Chávez cuadraba perfectamente en nuestra política.
En segundo lugar, naturalmente, siempre el Partido Comunista de Venezuela tuvo contacto con las Fuerzas Armadas. Había corte en 1900, un ejemplo, en 1962, un término del porteñazo, que lo buscan en internet, hoy en día todo se busca en internet. El porteñazo era una rebelión de la Armada venezolana con el pueblo de un puerto, Puerto Cabello, y los máximos dirigentes de esa rebelión, todos oficiales de la Armada, fueron miembros clandestinos del PSV. Hoy todavía vive uno, el capitán Víctor Hugo Morales, que todavía está vivo. Significa, eso fue al mismo tiempo donde la Fuerza Armada reprimió al partido, torturó a nuestros camaradas, vinieron las primeras desapariciones que comenzaron en la democracia venezolana, no en Argentina. Entonces, en esa forma dialéctica, nosotros siempre nos manejamos. Ya estamos claros quién es el enemigo principal, fundamental, pero también tratamos de luchar con objetivos concretos contra ese enemigo. Las relaciones con el gobierno o con el PSV como partido, si hay una alianza, en un momento no pasó más allá de una alianza electoral. Aunque todo el mundo siempre dice lo contrario, todo el mundo quiere lo contrario, pero ustedes revisan los últimos 15 años, se montaron muchos aparatos. El polo patriótico existió en el 98 y 99, después fue desmontado, llegó un comando, Francisco Miranda, comando Ayacucho, comando tal, y ahora otra vez regresamos al polo patriótico. Esa es una dificultad, un reto. Nuestro partido todo lo analiza en forma de lucha y nuestra responsabilidad también, porque las cosas que de momento no marchan bien, mejoran. Y que no señalamos con el dedo a nadie, sino comenzamos primero con nosotros, aunque claramente una alianza, sin el PSV, que es el partido que tiene la mayoría de los votos, que tiene todo el gobierno, que tiene todos los gobernadores, que tiene la mayoría en el Parlamento, naturalmente no se puede pensar sin el PSV. Pero es una gran deficiencia, que en medio de las dificultades, porque también los seres humanos somos así, al principio había muchas victorias, entonces las victorias también envanecen. Entonces, ¿por qué tú hablas con pequeños partidos si tú tienes 60% mayoría? Ok, pónganse atrás en la cola. Bueno, eso cambió. Ya las últimas elecciones, hasta la de Chávez, en 2012, realmente el PSV no tenía mayoría. Chávez ganó por los votos de los pequeños partidos, organizaciones, algunas veces locales. Nosotros respetamos todo tipo de organización popular. Es otra falla. Hay otros partidos que quieren reunirse con los partidos de alto nivel. Nuestra concepción es diferente. Si aquí hay un grupo de organización de 5, ahí con esos 5 hablamos. No tendrán diputado ni nada de eso. Es otra referencia. ¿Cuántos diputados tienen ustedes? La mayoría de la izquierda no tiene diputado. Nosotros en épocas donde otras épocas tuvimos diputados, pero tampoco para nosotros es una referencia. Hoy en día tenemos 3 diputados. Y eso necesita también una explicación. A la tercera pregunta, ¿cómo está el partido? En primer lugar, José Martillo es el símbolo de nuestro partido. Eso se mantiene, porque no somos que negamos eso.
Sin embargo, desde los años 50, con la inmigración también de muchos luchadores de España, vino el símbolo del gallo, basado en una supuesta, no hay nada documentado, pero existe una canción de la lucha del gallo rojo contra el gallo negro, que también tiene Ali Promera, que lo encuentran en internet, donde me ven el gallo rojo, que es el pequeño, valiente, y el gallo negro es el grande, pero al final vence el gallo. Que nada tiene que ver con el colorado de aquí. Entonces es un símbolo no oportunista de ahora, sino un símbolo histórico del partido que utilizamos para las elecciones. Y el pueblo normalmente nos conoce muchos como el partido del gallo, o el partido del gallo rojo, porque muy bien, es algo más entendible que un hoz y un martillo, menos hoz. En Venezuela nadie utiliza el hoz, la juventud ya no sabe qué es eso. Entonces muy bien, pero el tema del partido tiene su línea estrictamente hacia la clase obrera, tomando en cuenta todos los sectores de la población. Pero cuando hablamos ahora de socialismo, en Venezuela se habló en una época, eso bajó un poco, como ya viviéramos el socialismo, de una cosa voluntarista, anticientífica totalmente, dice de buena voluntad, pero no nos sirvió para nada, porque tú llegaste al aeropuerto y decían, a ver, entras al socialismo bolivariano. Entonces, a un dominicano, una dominicana, primero, no aceptaban el pasaporte, sino pasaba una comisión. Después el taxista lo trataba mal. Y como uno dice, primero no es verdad, pero si la gente llegaba a Venezuela y dice, eso es socialismo, quiero todo, era negativo. Nosotros trabajamos hacia la clase obrera que existe en Venezuela, que está creciendo, fortaleciéndose en la medida donde pasamos de una economía de importación-exportación que no necesita muchos trabajadores a una economía de producción como ahora se plantea. Ahí sí se necesitan los trabajadores y trabajadoras. Entonces eso es esto, en ese sector trabajamos, digamos, exitosamente, aunque los éxitos no son inmediatos. Significa reconstruir un movimiento sindical que fue destruido en los años 80 y 90, antes de Chávez. Para poder aplicar la política neoliberal tenían que destruir la resistencia a organización popular, lo hicieron en Venezuela, reconstruir, formar cada vez más conciencia en la clase obrera, organizar la clase obrera. En eso estamos con éxitos. Sería bueno que para el comité de solidaridad tú le pasas el último periódico físico. Sí, yo se lo traigo. Porque una cosa es verlo en internet, otra cosa es verlo como físicamente. Allá ustedes van a ver en la portada está el tema de la defensa de los derechos de la clase obrera. Eso no es necesariamente antagónico al gobierno, pero es nuestro papel defender la clase obrera. Porque el gobierno también hay mucha presencia de la pequeña burguesía, que naturalmente tiene sus intereses, tiene derechos de estar ahí, pero naturalmente viene con la tesis que ya en el siglo XXI no hay ni obreros, ni campesinos, ni nada. Tenemos 3 diputados, dijimos, no queremos cargos. Parece, yo digo siempre, una locura. Normalmente un partido participa y quiere cargos. Nosotros exigimos
solamente una diputación para la alianza. Y era el secretario general, como símbolo de la alianza. Y ganamos un diputado. Pero en la alianza tuvimos en varios estados segundos puestos. Entonces, al salir el diputado principal, por ejemplo, a ministro, subió nuestro camarada a diputado. Por eso, de 1 pasamos a 3. Pero algo que también es muy complejo, nosotros antes, en la etapa anterior, tuvimos 8 diputados. Wow, una gloria para un partido. Nos hizo mucho daño. Nos hizo mucho daño porque eran cuadros del partido, wow, que salieron prácticamente a otro trabajo y ya no estaban disponibles para mucho trabajo del partido. Por ejemplo, con la clase obrera, un diputado tiene su agenda, tiene sus reuniones, actividades. Por eso algo que uno aprende parece ilógico. Dice, wow, tuvimos 8 y ahora solamente queremos 1. Muy bien, porque la lucha es larga. La lucha de un partido comunista no puede ser por cargos, por un diputado, ni nada, sino tenemos por el poder y ¿vale? Por la fortaleza de los sectores populares. En el momento tenemos 8 alcaldes a través de la alianza y a través de la votación propia. También algo que es importante que ustedes entiendan. La alianza hasta ahora, ojalá no cambie, pero nada es eterno. La alianza ahora es con Maduro, somos leales, pero la lealtad no significa sumisión. Tenemos una crítica, decimos la crítica, aunque algunas veces no le guste la crítica. Lo mismo con el PSUV, respetamos el partido del gobierno, tiene su trabajo y nosotros tenemos el nuestro. Sin embargo, y en esa alianza sabemos política siempre es compleja, alianzas electorales, porque cada uno quiere todo y cada uno se cree más importante. Nosotros dijimos, estamos dispuestos a cualquier sacrificio o discusión, debate, menos la parte ética y moral revolucionaria. Por eso hubo de los 335 alcaldes, candidatos a alcaldías, me equivoqué antes, 37 donde nosotros no apoyamos, no participamos en la alianza electoral con el PSUV. Eso salió también en Venezuela en la gran prensa. El Partido Comunista rompe con el gobierno, no, nada de eso. Pero eran casos donde había pruebas de sospechas, acusaciones, denuncias de corrupción, de relaciones con narcotráfico, de relaciones con paramilitarismo, que el Partido Comunista, ahí no discutimos, ahí decimos con un paso en falso, por una alcaldía o un concejal o algo así, podemos perder 83 años de historia. Porque así como el pueblo, en momento, el Partido Comunista tiene buena imagen a nivel popular, pero también lo podemos perder si lo traicionamos. Porque lo perdonaría de repente de otros partidos. Y son corruptos, pero de nosotros no. Nosotros ahí no somos jueces, decimos investiga. Nosotros no decimos, también dijimos, a nadie decimos tú eres corrupto. Primero, tráigame pruebas y se investiga. Lo mismo hacemos en ese momento con la carta de Jordania. El exministro de Finanzas y Planificación de Chávez
también de Maduro, que dio una cantidad de denuncia. Nosotros decimos, eso hay que investigar. Pero también hay que investigar la responsabilidad del mismo, porque a 15 años, un superministro. Entonces, tú no puedes decir, mira, la cosa no me funciona, me voy. Ahí somos muy cuidadosos, tanto en no hacer falsas acusaciones o en entrar en denuncias sin respaldo, pero también luchamos, y ahí nos respalda el pueblo venezolano, la lucha contra la impunidad. Es otro de los factores que sí no perdona el pueblo chavista. Dijimos, aguanta sin papel toalé. Parece ridículo, pero es así. Aguanta con deficiencias alimenticias que se están superando, pero no acepta la impunidad. No importa de qué lado viene, pero muchos vienen supuestamente del bloque bolivariano. Ministros, alcaldes, gobernadores que andan con su gorra roja, con todo su discurso revolucionario, robaron millones, defraudaron el Estado al pueblo. Entonces esa parte somos implacables y el pueblo también. El pueblo nos reconoce eso. Ahora, eso no se refleja automáticamente en las elecciones, porque siempre el voto para el comunista es más complejo. Además, no estamos en el poder. En Venezuela todavía es mucho. La gente busca trabajo. ¿Dónde busco trabajo? ¿Con un limpio o con alguien que tiene poder eventualmente de darme un trabajo? Entonces, eso entendemos. Pero hace 3 años tuvimos una votación de 500,000 votos, que para nosotros es histórico, 500,000, no es fácil, que dijimos que no son votos nuestros, sino es también descontento de chavistas con su partido. Una parte lo canalizó con nosotros, otra gran parte no fue a las elecciones. Ese es el reto en el futuro, que el pueblo chavista no se pasa al enemigo, pero nosotros deberíamos tener ningún problema en las elecciones. Un partido que tiene 10 millones de militantes y después saca 5 millones de votos, y dice, algo anda mal, porque no me dicen, al menos ni el militante vota. Sabemos la razón, porque un falso concepto de partido de Estado, donde si tú no estás del partido tienes miedo de perder el trabajo a nivel del aparato del Estado. Todo eso que rechazamos. Pero muy bien, ahí seguirá la lucha. Es desmantelar el aparato neoliberal, ahí estamos. Naturalmente, en momento, gran parte de la industria alimentaria está en manos de la empresa privada. Y especialmente en un monopolio que se llama Polar, que ustedes de repente conocen más por la cerveza Polar que por los alimentos que produce, y tiene el monopolio. Pues muy bien, en el momento hay negociaciones, hay conversaciones, gobierno, empresa privada. Nosotros apoyamos que haya conversaciones. El partido naturalmente tiene otra política. Nosotros hablamos con los trabajadores. Maribel, sigue Julio y después Yabela. Te ayudo, para que no te metas. Gracias. Tengo que ser más corto. Sí. Porque faltan unos Mi cuantos. pregunta va por el caso de la denuncia, la carta famosa que tiene todos los medios de comunicación en Venezuela hoy día, y hasta CDN hablando de división y de problemas. ¿Se está oyendo? Sí, se escucha bien. Sí. Y de problemas
No me oigo. Bueno, pero te escuchamos. Ok, y del problema en Venezuela. Él habla de un caso. Yo creo en la crítica y la autocrítica. Pero entre el revolucionario y creo que hasta en la propia casa hay que saber cómo se canalizan las críticas. Ismael dice, mamá, como yo siento hacer radical, ese durmió cuando tenía que hacer una revisión. Por eso, ¿verdad? Pero, Giuliani, ¿verdad? Jordani. Jordani. Él dice que antes de Chávez fallecer ya había llevado un documento a Maduro. Chávez falleció y él volvió y llevó otro documento alentando de algunas situaciones. Yo pienso que no es cualquier gente que está haciendo la crítica. Es un hombre que tenía Hugo Chávez durante 15 años como ministro. Es muy importante lo que está pasando y me tiene muy preocupada. Entonces, me hubiera gustado que usted sea del PSV y se hubiera tenido más libertad de contestarme. ¿Ha fallado Maduro en relación a cómo manejó la crítica de este hombre que creo que es importante dado el recorrido que tiene con la revolución? Él habla de que se han creado islas de poder, por ejemplo el Banco Central es una isla de poder que se está maniobrando como una isla, como un superpoder aparte del propio gobierno. Igual como le llaman ustedes a la central de petróleo. PDVSA. PDVSA. PDVSA está manejando sus propios recursos. Entonces, yo concebía la revolución después de Chávez, incluso con Chávez, como una gran corporación, como un gran grupo de hombres y mujeres que toman la decisión en conjunto. Y ahora como que me sorprende, digo, no lo están haciendo así. Ahí podría seguir preguntando, pero lo voy a dejar ahí. Déjala No a es Chabela. Julio, que le toca, que está al lado tuyo. Ah, ok. Sí, bueno. En el año 2010, en el 2010, para más exacto, fue una devaluación monetaria. Son una de las medidas más peligrosas que puede tomar el gobierno. Yo la considero prácticamente medidas neoliberales. Y esa vez decía el periódico, cosa como que yo no la quise aceptar, dudé que fuera real, pero ahora me encuentro con varias informaciones que surgen casualmente en este año sobre las devaluaciones monetarias. Recientemente saqué información de que hablo de la devaluación monetaria, ahora vuelven otra vez y siguen hablando de esto. Una devaluación monetaria realmente afecta el salario de todos los trabajadores. Realmente no le da beneficio al trabajador. Y al disminuir el salario real, pues está afectando la parte más importante del pueblo. Pero lo más raro que me encuentro es que esa devaluación monetaria está dirigida a recaudar más impuestos. Pero los impuestos salen del bolsillo de los trabajadores. Entonces, quisiera que usted me aclarara esa situación porque yo me siento perdido, porque realmente no estoy de acuerdo con la devaluación monetaria. Isabel. Terminó, Julio. Sí, la otra ya la había contestado, era sobre la atención electoral. Dañaba la gran atención electoral. Dos cosas. A mí me gustaría saber su opinión con relación a la integración económica de algunos de los países. ¿Cuál es la opinión de su partido con relación a ella? Si está realmente, como uno dice, está trabajando en la práctica, está funcionando esa integración.
concreto en la pregunta porque incluso en la respuesta también. Elegantemente hizo una crítica ahí. No es correcto. Con respecto a Jordani, otra vez nosotros como partido no vemos o vemos importante que se toma en cuenta, se analiza, se investiga todos los hechos que él nombra en primer lugar. No lo consideramos un traidor, etcétera, sino que está ahí. Naturalmente hay varias observaciones que uno podría enmarcar el papel de la pequeña burguesía en los procesos revolucionarios, que predomina, que tienen derecho a estar ahí. Finalmente se nota que el individualismo predomina. El que dirigió durante 15 años la política económica financiera del país era Jordani. Y yo muchas preguntas no puedo responder, pero él tendría la respuesta. La devaluación, por ejemplo, también hizo Jordani. Era un superministro, además uno de los pocos ministros con acceso a Chávez. Fue conocido que la mayoría de los ministros estaban sentados, pero no eran. Jordani era uno de los ministros de máxima confianza y influencia en la política del país. Por eso hay una declaración pública del Partido Comunista que también incluye esa parte. Falta la autocrítica. No es que la oposición, 15 años, menos 2 interrupciones, un momento por el fallecimiento de su esposa, 15 años dirigiendo la política financiera. El tema de las divisas, él finalmente su firma tenía que aparecer obligatoriamente, aparte de otras firmas, porque son papeles, documentos. El tema, cambiario, el tema de la inflación, todos son temas donde especialmente Jordani, y por eso uno se sorprende en algo, tenía máxima incidencia y alguna responsabilidad tiene, en último caso, que nunca durante 15 años no decía nada. No sabemos si dijo o no lo dijo, pero algo así. La otra cosa que tú nombras, que está en la carta de Héctor Navarro, que mandó una carta, eso es un problema conocido, que no es nuestro problema, pero sí conocido, que el PSV no es partido en el sentido tradicional. Y por eso, porque no tiene una estructura, ahora están haciendo el tercer congreso, ahora van avanzando hacia partido, pero lo que estamos en un partido, vemos si sería simplemente una orden y después hay partido, wow, sería fácil. Sabemos qué difícil es hacer un partido, con los altos y bajos, buscar un programa, hay siempre gente que abandona, hay gente que se incorpora, porque eso vive, que no es nada extraño, pero vive el PSV naturalmente como es partido del gobierno, y en el momento Venezuela es el foco mundial para los medios. Entonces una noticia una noticia en otro país, eso no sería noticia. Que un exministro critica el gobierno, eso pasa en Perú, en Argentina, en Brasil, en cualquier país, y no es noticia mundial. El momento es noticia para eso, para tratar de dividir. Ahí, repito, nuestra política es que se investiga, pero también que se haga autocrítica. ¿Por qué pasó eso? Y nosotros finalmente estamos hoy en día convencidos de nuestra decisión correcta, que era muy difícil de mantener el Partido Comunista de Venezuela en 2007.
cuando había la invitación primero de Chávez para disolver el PCB y incorporarnos al PSUV, y después había presión para que eso pase. y realmente, a ver, donde todavía no hay democracia interna, además 10 millones, un partido que crece vía internet. Para nosotros no es una forma de hacer un partido revolucionario, donde naturalmente no hay filtro de otro tipo, pero no hay filtro de la persona. Yo me inscribo. Naturalmente en el PSV se inscriben muchos empresarios porque tienen la esperanza en el PSV consiguen contrato. Si no estás en el PSV no consigues contratos del Estado. Pero muy bien, eso es normal, existe en otros países también. Entonces eso es, pues digo, el caso de Jordania. Con respecto a toda la problemática económica, eso es un tema demasiado difícil para mí. No estoy preparado. Nuestro partido está haciendo, yo dije a Manuel, clases particulares intensivas en el tema económico como dirección, porque tenemos que dar respuestas concretas, no generales como antes, contra el capitalismo, no. ¿Cómo hacemos? ¿Qué respuestas hay para bajar la inflación? Eso no, estamos contra la inflación alta, no hay que hacerlo. No sé, no es fácil, me imagino, hacerlo. Ahora, algo es importante, que la inflación siempre se igualó con el aumento de salario. 30% de inflación, 30% salario. Se llama indexación. Sí. 35% inflación. No es una solución, pero de momento al menos se defiende parcialmente los salarios. Afecta eso. Nosotros estamos totalmente contra el IVA. El IVA es opuesto al pueblo, que está en 17%, yo creo aquí más. 18, Pues digo, eso, ahí estamos plenamente en contra. Y con respecto a la integración económica, política económica de América Latina y el Caribe, lo vemos una política correcta, exitosa en corto plazo, que naturalmente trae sus altos y bajos, pero exitoso. Es algo que está contra la política planificada de los Estados Unidos. Recordamos, y hay que recordar a la juventud, que estaba planificado el ALCA, el libre comercio de América. Estaba ya listo con Bush. Y eso no solamente se rechazó, sino se montó una propuesta al lado que es el ALBA. Se montó una propuesta al lado que es un Mercosur, que ya existe, pero un cambio en el contenido. Se montó una CELAC, se montó una UNASUR, que hicieron cosas grandes, que de repente nosotros no tenemos una autocrítica de los medios. No logramos repetirlo suficientemente. Por ejemplo, la deuda de Argentina resolvió América Latina, compró la deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional, se creó un banco del sur, hay una moneda que está funcionando, pero claro, no es una moneda que yo tenga en el bolsillo, pero ya las compras y ventas, las negociaciones comerciales se hacen con Sucre, los países del ALBA, evitando el dólar. Significa eso es un norte y tenemos que estar conscientes, los Estados Unidos van a hacer todo para tumbar eso. Por eso están tratando hacia la Alianza del Pacífico. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Pero el momento es exitoso, pero en lucha. Y el sector campesino, igualmente que el sector obrero, el siglo pasado nos convencieron a todos y a todas que ya el siglo XXI no tiene ni obreros ni campesinos. Eso dice. Entonces, sin embargo,
a nivel obrero sí había un ataque frontal contra las organizaciones sindicales. Fue destruido o corrompido. Destruido o corrompido. Los campesinos en algo se salvaron, porque como para la burguesía ya el campesino no existía, porque no puso atención, y por eso muchas organizaciones campesinas están fortalecidos en Venezuela, están en lucha y están naturalmente directamente activos en el proceso revolucionario. Tenemos al colega, a Ismael y a Creas, y después a la compañera Francisca y Andrea. Con eso completaríamos la intervención. Vamos a dar a ese bloque de 5, pero que sean muy puntuales en las preguntas y en los comentarios que puedan hacer, para ver si concluimos con la actividad o pasamos a otro tipo de cosas. Entonces, damos el micrófono al compañero Alcolea. Bueno, yo soy Juan Manuel Reyes Alcolea, soy cubano. Tengo poco tiempo de estar aquí, pero me prestigio saberme parte del Comité Bolivariano de Ayuda a Venezuela. Yo quería preguntar otra cosa más, porque quiero contestar nada más que subiendo. Nosotros conocemos del todo desde que surgió la Revolución Bolivariana, donde Chávez, siempre el imperialismo, siempre el enemigo, quiso eliminar a Chávez y quiso eliminar el sistema. No obstante, ya con la presencia de Maduro, esto se incrementó a un 200% allí. ¿Cómo ha podido salir o hasta qué nivel está en estos momentos el famoso golpe de Estado que se quiso hacer y que tuvimos aquí muchas semanas siempre pensando que estaba de Venezuela dentro de un golpe de Estado? Eso es una cosa. Ahora, en lo demás, saber de esa guerra económica que le declara el propio Venezuela allí a Maduro, esa guerra económica, esa forma de esconder los recursos para asfixiar entonces la revolución bolivariana, y especialmente a Maduro. Ismael. Sí, sigue rodando. ¿Alguien más por ahí? Bueno, dos cosas así para ceder el micrófono. Una, nosotros hablamos de los campesinos, de los obreros, pero hay una comunidad que ha sido emergente en los últimos tiempos. A partir del 92 surgió con fuerza en el caso de los aborígenes, los indígenas, como dicen otros, los naturales de estos países. ¿Cuál es el nivel de incidencia de ustedes como fuerza política y su integración? Conocemos de muchos trabajos que se pasan en la red sobre la participación, pero fundamentalmente de ustedes. Y la otra pregunta es, ustedes como fuerza política que participaron en la lucha armada y ahora está la posibilidad de defender esa revolución y se habla de una participación cívico-militar, ¿cómo está la integración del partido en ese accionar para defender la revolución bolivariana? Creas. Sí. Cuidado, me debatía si le daba mi turno o dejaba mi turno a la coordinación de la mesa, pero al final decidí usarlo. La Revolución Cubana, en sus más de 50 años de vida, se ha visto en la necesidad de introducir cambios en su modelo económico. En alguna visita que hemos hecho algunos meses a Venezuela, veíamos que esa presencia
de esos cambios económicos no se daban en esa dimensión, exactamente en Venezuela. ¿Tiene en perspectiva el gobierno bolivariano introducir algunos de esos cambios que la revolución cubana está haciendo ahora, como la producción cooperativa, para no dejar en manos de la empresa socialista totalmente, sino darle otra forma socialista de producción como es la cooperativa? Francisca y Andrea, y concluimos con los turnos. Sí, gracias. Bueno, somos de la Asociación Nacional de Enfermería, SANAEN, un grupo de enfermeras tal vez conocimientos revolucionarios, ¿verdad?, políticos, pero sí que hemos decidido salir de las 4 paredes hospitalarias e insertarnos en la problemática social de nuestro país, algo castigado para nuestro sector, un país lleno de inequidades, clientelismo político, desigualdades, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos, corrupción, impunidad, un desastre de un lado. Por otro lado, grupos emergentes, entretenidos cada quien con lo suyo. Por otro lado, el pueblo desposeído de todo tipo de derechos y queriéndose despojar un poco más. ¿Cuál fue esa fórmula, verdad? Porque nosotros, haciendo análisis en nuestra organización, ¿cómo es posible que la revolución bolivariana produjo esa articulación tan necesaria que ha llevado a Venezuela donde está en estos momentos, y a ver si nosotros como país podemos copiar algunas de esas recetas, ¿verdad?, adecuarla, a ver si se puede articular un movimiento de tal magnitud que tienda a darle al traste, al desastre, a detener a la deriva de que va este país, gobernada en la forma en que está, y que cada vez nos deterioramos mucho más, porque realmente aquí necesitamos conocer esas fórmulas de unidad necesarias antes de que podamos vencer. Buenas tardes, Andrea Ferreira de SANAEN. Lo mío es más que un comentario porque de verdad me ha despertado bastante curiosidad, donde se ha creado en 15 años de un gobierno revolucionario tanta conciencia para un pueblo defender sus derechos y saber qué quieren y hasta dónde ir, porque eso es lo importante, cosa esta que nos falta a nosotros los dominicanos. Muchos de nosotros todavía no sabemos qué queremos ni a dónde vamos. Otra cosa es que muchas veces para lograr el poder nos vamos más lejos de perder lo humanismo. No nos importa que caiga quien caiga, solo queremos poder. Yo creo que lo humanismo está por encima de todo. Si usted no es una persona humanista, no tiene nada. Gracias. Ya. Perfecto. Muy bien, en primer lugar un saludo revolucionario con Juan Manuel, que algo que hay que mencionar, naturalmente la revolución bolivariana tiene mucho o todo que ver con la revolución cubana, porque especialmente en el sector de salud que ustedes trabajan, realmente el apoyo de Cuba solidario, totalmente solidario, es inmenso, y además era definitivo para hacer los primeros avances. No hay modelo para copiar, pero no, si algo aprendimos en las revoluciones, que realmente toda posición, situación nacional es diferente, por eso debe existir organización en cada país, pues si no lo dirigimos desde cualquier país de lejos, vía internet. Sí hay intercambio, conocer las experiencias, porque de repente una experiencia es valiosa, aprender
también en esos encuentros que uno tiene de las dificultades y fortalezas que pasamos todos, y en ese sentido naturalmente nosotros estamos aprendiendo a hacer nuestra revolución bolivariana, que es una revolución antiimperialista, no socialista todavía. Ahí queremos llegar. Bueno, naturalmente con los camaradas de Cuba, ahí lo aprendimos. Ahora, naturalmente no tenemos la situación de la Sierra Maestra ni nada de eso. Especialmente hay que ver que algunas veces también pasa a nosotros en Venezuela la parte idealizar la situación, no tomar en cuenta las potencialidades del enemigo. Eso hicimos, ustedes ven declaraciones en los últimos años donde estábamos, ven, supuestamente ya los Estados Unidos estaban derrotados en el piso. Y naturalmente es un sistema decadente, sin futuro, pero si no tiene nada, al menos tiene un potencial militar. Ahí viene el tema del humanista, que ellos están dispuestos a utilizarlo. Es lo más grave, porque a nosotros también dijeron, porque tienen mi generación, que ya después de la caída de la Unión Soviética ya no hay conflicto, ya no hay guerras ni nada de eso. Todo lo contrario está pasando, porque es inherente al capitalismo que hace guerra, primero contra nosotros, después entre ellos mismos. Entonces tenemos que vivir con eso, y ahí por eso algo que también ustedes mencionan, la relación de los pueblos, porque ahora muchas cosas que se hacen bien, importante, avanza mucho, pero son las famosas cumbres presidenciales, que tienen la ventaja que son rápidos. Se monta en un avión hoy a esa hora en Caracas y están cenando los presidentes en Río de Janeiro, y ya a las 12 regresan y mañana ya cada presidente es otra vez en su oficina. Es una cosa, pero ahí no participa la voz del pueblo. Por eso no lo criticamos, pero tenemos que cada vez mejorar. Hay convenios entre estados y gobiernos. Yo no sé cuántos convenios hay entre Venezuela y República Dominicana. De repente hay, que nosotros deberíamos discutirlo también. Wow, eso conviene, positivo, en qué debemos plantearlo, qué podemos, eso todavía. ¿Saben? O preguntarnos por qué nos beneficiamos de Petrocaribe y no pagamos a Venezuela. También. Sí, pues digo, son los temas que ustedes conocen, pero en momento los pueblos no participan en eso. Por eso digo, el poder popular, que es complejo, pero tenemos que trabajar ahí. Con respecto a la intervención, también hoy en día, en los años 90, para decirlo hasta el 98, se pensó que en Venezuela no va a pasar nada. Dijimos más bien, va a ser el último país en América Latina, el Caribe, que hace revolución. Porque el supuesto poder de la burguesía era tan total, una dictadura bipartidista, que todos los espacios económicos, políticos, las Fuerzas Armadas, más los ojos directos de los Estados Unidos, que en el Ministerio de Defensa tenían una oficina, el Pentágono. Estamos tan controlados que lo que tenemos que ver, más naturalmente el ingreso petrolero, que era siempre suficiente para corromper sectores y reprimir sectores. Entonces ahí también aprendimos algo, que esas vanguardias en un momento, pequeños, que hacen resistencia, una lucha de resistencia, son necesarias, porque va a venir también en nuestro país donde las cosas explotan como explotó en Venezuela. Y explotó tanto que ni los Estados Unidos estaban preparados. ¿Cuántos intelectuales, científicos, analistas tienen para América Latina? Y nadie vio que en Venezuela podría
cae el gobierno, y podría aparecer un Chávez. Porque eso más bien nos nutre de esperanza que tenemos que seguir el trabajo en un momento duro en resistencia y en otro momento duro luchando por el poder, porque está en el gobierno también es duro. Uno dice, comienzan muchos trabajos. La guerra económica va a continuar, y también quiero expresar aquí, tenemos que ver América Latina y el Caribe. La guerra contra Bolivia es diario, el momento no tiene noticia. La guerra con Ecuador es diario. La guerra contra Argentina, que ni siquiera es socialista ni nada, pero es progresista, antiimperialista, es diario. Y ahora que la guerra contra Dilma en Brasil es diario. Finalmente deseaban que no funcionaba el mundial. Entre el Ecuador ni se diga. Aparte de los brasileños tienen que discutir el tema del mundial. Pero eso debemos estar aquí, por eso otra vez agradecimiento a ustedes, todos y todas, por facilitar ese encuentro, que finalmente ayuda en algo. El Partido Comunista trabaja la clase obrera, los campesinos, la juventud, las mujeres, como cosa tradicional. Pero en los últimos años se agregaron en una forma más bien externa otros 3 sectores que no eran tradicionales. Uno, los indígenas. Eso también con una acción. Yo formo parte de la Comisión de Pueblos Indígenas y Étnicos. Hay que dar un paso adelante. Y aquí está conmigo, lastimosamente tiene otro programa, nuestra diputada indígena de una organización indígena, CONIVE, que está en alianza con el PSOB y con el PSB, pero hoy también los pueblos indígenas, no en su totalidad, algunos también apoyan a la oposición, pero en su gran mayoría reconocen el valor del trabajo de Chávez, la nueva constitución, donde por primera vez están visibilizados. Hoy en día ellos votan directamente sus representantes en el Parlamento, sin partido. Eso es un sector que el Partido Comunista trabaja. Otro sector, ya mencioné, cívico-militar. Y otro sector todavía más extraño. Hace 2 años se acercaron muchas iglesias al Partido Comunista, que todavía somos como partido ateo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una fuerte discusión en el ambiente, hay crítica, y hay un sector, de repente lo que tú mencionas con Dani, que en el momento no pueden canalizarlo. ¿Quién tiene la culpa? No sé en el momento, ¿cómo hacerlo? No sé, pero con el Partido Comunista siempre encuentra la puerta abierta. Entonces fue un sector que votó públicamente, no hizo públicamente propaganda por el voto para el partido del Gallo Rojo en las elecciones, donde sacamos medio millón. Pues digo, no eran votos comunistas netamente, sino algo muy positivo. Logramos captar votos más allá de la nueva militancia, pero eso también en todos los sectores, en las propias iglesias, que uno puede tener diferentes opiniones, pero hay un sector crítico, hay un sector serio que realmente lucha por todos los principios humanistas como tú lo planteaste, y ahí nos entendemos, comunistas y cristianos nos entendemos, y los otros temas los dejamos para después. Pero si es defensa de la patria, defensa de la soberanía, la independencia, los derechos de los pueblos, los valores humanistas, todo eso, entonces el Partido Comunista se alía y habla con quien sea. No hablamos con los grupos fascistas. Con los grupos fascistas. Y ahí no
Porque lo decimos, algunos utilizan la palabra socialismo, pues pueden engañar. Gabriles no hizo una propaganda contra Chávez, quería utilizar Chávez para su campaña electoral, quería utilizar Simón Bolívar para su campaña electoral. Entonces esa parte es importante. Y con respecto a las organizaciones populares, el momento no puedo darte una respuesta directa, pero como una idea, hablar con la embajada para ver que, por ejemplo, el gremio de ustedes tenga contacto con el gremio de enfermeras en Venezuela, comenzando con esa diplomacia de los pueblos que es la base de la solidez de los procesos de integración. Porque ya sabemos, de repente podrían tumbar un gobierno, lo hicieron en Honduras y Paraguay, tampoco era ciencia ficción, porque tuvieron 2 golpes de Estado éxito y 3 golpes de Estado fracasaron. Pero es un juego, nos dice, casi empatado, hablando de fútbol. Entonces, esa coordinación, articulación de las organizaciones populares, eso es necesario. Y ahí sí se pueden discutir experiencias y vivencias y forma como cada vez se integran más y se conocen más y participan en actividades en Venezuela, y los venezolanos vienen aquí, porque eso se está haciendo. No es fácil, porque las organizaciones populares no tienen esa fuerza, muchas veces gubernamental, pero también se logra. Realmente eso es esencial, que cada vez nos conocemos más, no solamente a través de las noticias, sino a nivel directo. Y por eso también bienvenidos y bienvenidas a Venezuela, porque conocen también las dificultades, pero también conocen los inmensos avances que se quieren tapar completamente. Porque en salud, en educación, que en los años 90 había, por la ONU, por la UNESCO, 500 niños desambulando por las calles de Caracas, solos. Ahora ustedes van a Caracas, habrá problemas, pero no, 500.000 niños abandonados, sin padres, sin casa, sin nada. Eso era los años 90. Claro, ese es un tema que la burguesía no le interesa. Pues habrá 1 millón de niños, con tal que ellos viven en una urbanización bien protegida y cómoda, ¿no? Y consiguen los artículos de lujo que ellos quieren. Pero ahí vamos. Y ahora, ya no hay estos niños, ¿no están? ¿Qué? ¿No están deambulando estos niños ya? No sé, váyase allá, porque ahora haría propaganda que tú dices, wow, pero lo dicen porque es del gobierno, como dicen ahí. No, el gobierno, no, realmente no lo vas a ver. Y es una política de sacar los niños, no solamente de la calle, como lo hicieron otros gobiernos con represión, lo sacaron, lo lanzaron en el interior, en otros estados, sino realmente educación, juego, trabajo. Pero eso sigue una lucha continua. De momento hay una misión especialmente todavía contra la pobreza extrema. Pero ahí planteo otra cosa para el debate político. Hay pobreza extrema en todo nuestro país. La verdad es que en general en América Latina esa pobreza crítica decrece en promedio, y América Latina y el Caribe va a cumplir en general las metas del milenio, que no deberían ser nuestras metas. Esa es otra cosa, culturalmente nos imponen una meta que están hecho en Suecia o en Londres o en París. Pero muy bien, todavía pero andamos. La FAO dice que no hay hambre en Venezuela, señor. No hay hambre. Y que la reducción de la pobreza ha sido... No hay hambre, porque pobreza en Venezuela, en un país petrolero, con un gobierno revolucionario, no implica que hay hambre. Antes había hambre. Pero claro, para nosotros hay otros valores, otros derechos humanos que en el momento todavía no se está cumpliendo al 100% de la población. En el momento se habla de 5 o 6%,
que muchos países estarían felices de tener eso, pero para un proceso revolucionario, si hay uno, es demasiado. La derecha no tiene problema, si son 5, 10 o eso es algo muy importante y eso es exitoso. Y naturalmente, frente a las críticas que ustedes también a nivel del grupo Comité de Solidaridad deben debatir, pero nunca debemos olvidar los grandes avances en solamente 15 años, que no es nada en la historia, y frente a una constante agresión, como Cuba también. Cuba sin el bloqueo estaría diferente, pero se critica a Cuba, pero no sea. Entonces el tema de la pobreza extrema meten en el debate la riqueza extrema. Una cosa es, automáticamente hay una riqueza extrema y los millonarios aumentan todos los años estadísticamente. Naturalmente esos son recursos que faltan al pueblo. Entonces la lucha es eliminar la pobreza extrema, pero revolucionariamente atacando que se elimine la riqueza extrema. Justamente tenemos 2 horas de este conversatorio tan importante y le queremos agradecer al compañero Carlos Wimmer esta participación en este encuentro esta tarde aquí en la Casa de la Cultura. Precisamente queremos pasar al compañero Ismael en representación de la Casa de la Cultura para que nos diga las palabras finales de conclusión del evento. Bueno, voy a lamentar que tenga que irse ya. ¿Cuándo se va? No, yo me quedo aquí, pero ustedes no me dejan. No, es suficiente para ver que se continúa. Ok. Si se queda, lo estamos invitando a la Casa de la Cultura a la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso va a ser el día 2 en nuestro espacio.